Aviso a la comunidad, este video está disponible con subtítulos en inglés, portugués, rumano y ruso. Puedes solicitar también los subtítulos en tu idioma. Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos por Jimin y el Jikook. Sí, se estrenó el 5º episodio de Are You Sure, ya solo nos quedan 3 y en efecto los próximos 3 los vamos a tener a ellos solitos en Sapporo. Escenas hermosas el día de hoy, muchísimas. Ya sé que les debo todavía mi resumen de la semana pasada, pero les voy a dar ahora sí que una sorpresa porque mañana deben salir los 2 episodios que me faltan, el 4 y el 5. Y aquí ven a los 2 únicos solistas de Corea en llegar al número 1 en el Billboard Hot 100, peleándose con toallas mojadas, siendo los más felices del mundo, el Jikook. Quiero aprovechar para de una vez que estamos hablando acerca del Billboard Hot 100, en mi video pasado comenté que Jimin no había logrado entrar al Billboard Hot 100. Bueno, quiero aclarar que sí entró, pero no logró el número 1. Lo más cerca que llegó me parece que fue el lugar número 7, luego de ahí empezó a retroceder al número 12, actualmente está en el número 32 y desgraciadamente por no contar con el apoyo de las radiodifusoras en Estados Unidos más que nada, no pudo llegar al número 1. Esto es indispensable para que se coronen con el primer lugar y Jimin no ha tenido este apoyo, lo cual es una verdadera lástima porque la canción debió de haber llegado mucho más lejos. Se sigue manteniendo en las listas en general a nivel mundial, pero no logramos esta como corona, que Jungkook de alguna forma sí lo ha conseguido con más de una canción. Por eso es que hubiera sido precioso. Además, Who tenía todo para llegar a ser una canción número 1, pero ya les decía, las reglas son las reglas. Claro que lo mantiene dentro de las listas todos estos streams que se están haciendo en YouTube, en Spotify, en Amazon Music, en iTunes, pero sí se necesitaba mucho más impacto. Pero regresando a noticias más bellas, tenemos moda, claro. Ya saben que si me visitan aquí en @boyswelove 2023 van a encontrar todo esto porque no me he dado el tiempo para poder hacerles su especial de moda, pero ya viene porque hay unas cuentas maravillosas que se dedican a hacer toda esta búsqueda casi que inmediata de todo lo que los chicos están utilizando y en muchos casos nos ponen precios. Ahora que hablemos de EverJJ que siempre nos regala estos videos resúmenes preciosos, combinaciones, collage, que siempre comienzan con lo más reciente de los chicos y después empieza a combinar escenas del pasado. Ha estado súper activa esta cuenta el día de hoy porque con los nuevos videos de Are You Sure empezó a generarse mucho más contenido. Siempre les recomiendo mucho esta cuenta porque trabaja de verdad a una velocidad increíble. A mí me maravilla lo que es capaz de hacer y ahora nos hace toda pues resumen con los chicos con mascotas en diferentes programas y situaciones en que los pudimos ver en el pasado, así que se los recomiendo mucho. Está preciosísimo su resumen. Ya sé que ustedes también me van a querer comentar sus momentos preferidos de Are You Sure. Ahora es un buen momento porque además de que voy a hacerles sus video resúmenes, también me toca hacer podcast y ya saben que me encanta todos sus comentarios, por lo cual pues les pido de rodillas que me dejen sus comentarios, que se unan al canal, que me den sus likes, porque esta familia tiene que seguir creciendo. Tenemos arte del Jikook precioso, esta cuenta me enamoró. Recordarán este momento de los episodios anteriores de Are You Sure, cuando Jimin pues no se sentía muy bien y se quedó ahí dormidito y como Jungkook fue y se paró y lo miraba así como muy atentamente. Bueno, pues esta artista se encargó de hacernos todavía la continuación de esta historia muy al Jikook. Recuerden que este canal está dedicado a este ship y que yo de manera muy especial me encanta fomentar el arte y que podamos compartir estos momentos porque esta artista en especial nos hizo como un círculo completo con esta historia. La verdad es que le quedó bien bonito su arte. Recuerden que también todo este arte lo pueden descargar en nuestra página de Facebook de Domina y su Imperio Romano, porque ahí suelo poner el arte que más me gusta, también las fotografías o momentos o imágenes que más me encantaron, así que por favor vayan, descarguen, visítenos, no se van a arrepentir. Licheri también nos dice que ya está a la venta su arte de Are You Sure, por si ustedes quieren ir a visitarla. Esta artista también suele vender su arte, es muy pero muy talentosa. Ya saben que estas recomendaciones nunca están de más, por si ustedes en algún momento se preguntan, bueno, ¿y cómo conseguimos el arte? Así, siguiendo a las artistas, conociéndolas, porque hacen unas cosas increíbles. Jimin despertó a Jungkook con una alarma llena de palabrotas. Dice, cuando no puedan despertarse por la mañana, haz esto: despierta, hijo de despierta, no te despertarás, mira tú. Qué buen momento.
momento. Este también fue de esos instantes maravillosos del video de hoy. Sobre todo creo que vimos a Jimin y en general a los tres los vi mucho más cómodos unos con otros. Esto suele suceder porque pues ya después de varios días de convivencia ya empiezan como a sentirse más relajados y se nota en cada momento. Ahora, este otro momento no quiero comentar mucho porque los dos se iban a alistar. Jin les había dicho que tenían que tener cuidado porque podían pelear mucho, pero Jimin decía, no me preocupa que peleemos, y Jungkook le respondía, yo tampoco, creo que nos ayudaremos mucho mutuamente. Jungkook contesta, estoy de acuerdo, solo tenerte a mi lado con tu cabeza rapada, y se empiezan a reír de imaginarse cómo es el momento. Dice, espero que durmamos uno frente al otro, porque la idea de Jungkook era que cuando se levantaran se vieran uno al otro la cara, todos rapados. Muy, muy bonito momento. Arte de Are You Sure, recordarán que también en el episodio pasado los dos, tanto V como Jungkook, se dieron con el techo del barco en el cual iban, pero Jimin no. Y a las artistas que siempre les encanta hacer todos estos momentos chuscos, pues nos lo regalan una vez más inmortalizados en preciosísimo arte. Hablando de este proyecto, en mi video pasado se los comenté, aquí nos están enseñando lo que va a ser esta portada preciosa de esta revista, que el preorden se abre este septiembre 8, pero lo que les quiero enseñar es que la artista encargada de esta portada es Elsa Seven. Ya la hemos tenido varias veces aquí en el canal con su precioso arte. Vean este de los chicos en general, BTS. ¡Oh! Le quedó precioso. Todo lo que es el hermoso arte de Elsa, para que ustedes la puedan reconocer y sepan de qué estamos hablando. Elsa es buenísima y este arte también ya se los había mostrado en la semana. Un arte muy sensual. Elsa es muy buena y ella es la encargada de esta portada, por si tenían la duda. Así que si les interesa unirse a este proyecto, aquí está la información, solo vengan a seguirme para que lo encuentren todo. Tengo que decirles que esta camisa de Jimin me pasó a encantar. Yo dije, santo Dios, qué cosa tan linda. Se veía tan absolutamente hermoso Jimin con esto, o sea, era así como que ahí se veía tan chispa. Bueno, muchos momentos hermosos de Jimin tuvimos en este programa en especial. Este episodio estuvo lleno de cosas maravillosas de Jimin, así en la noche, en la mañana. En la noche, en la mañana. Dos versiones súper sexys de Jimin. Este momento gatito precioso que tuvimos de Jimin. Oh, no, es que tuvimos tantas cosas. Cuando se quedó dormidito y sus puñitos cerrados. Eso efectivamente es algo mucho que hacen los bebés. Y es para protegerse. Es una señal de protección que tiene Jimin. Jimin con lentes también. Otra colección de momentazos de Jimin luciendo así todo espectacular. Hablando acerca de los récords que está rompiendo la canción de Who y el álbum Muse. Pues ahora sabemos que ya llegó a 400 millones de streams en Spotify. ¡Bravo! Como en este momento todo mi feed está lleno del precioso par Jimin, de momentos increíbles. Claro que me di cuenta que se intercambiaron los trajes de baño. El que traía la vez pasada Jungkook ahora lo trae Jimin, y el que traía Jimin ahora lo trae Jungkook. Debo comentar que creo que a Jungkook no se le hacía tan bombachito el traje de baño. También noté que traía como unas licras abajo, algo que Jimin no hizo la vez pasada. Y como en algún momento Jungkook llegó a ver a Jimin, pues aquí lo tenemos. Ay, qué bonitas comparaciones estos momentos. Ahora coméntenme cuál de estos dos es su favorito. Si el del episodio 2 o ahora el que tenemos, que estamos compartiendo, que es el del episodio 4. ¿Cuál de los dos les gusta más? Bueno, dejen sus comentarios. Recuerden que es muy importante para mí, pues, saber de ustedes. Dice, si alguien hubiera dicho a las ARMY en 2016 que algún día verían a Jimin sin camisa mostrando sus tatuajes en 4K, seguramente nadie lo había creído. ¡Ay, qué bonito! No, si es que yo todavía no puedo creer que lo estamos viendo. Además, hay que pensar que nos estamos despidiendo de estos tatuajes porque en Sapporo no los vamos a ver, hacía muchísimo frío. ¿Qué hay en la cabeza de Jimin que se pone el perfume de esta manera? Ahora sí que, ay no, por Dios, se veía tan hermoso. Y comentó algo interesante, que él no usa perfume. ¿Cómo puede ser? Pero debió haber quedado oliendo precioso. Este momento ya también inmortalizado en arte, pero vean la velocidad de Jungkook con perrito y Jimin con gatito, que fue parte de lo que vimos en el episodio 5 y ya se convirtió en uno de los momentos favoritos de las artistas. Despidiéndonos de Vi, que de veras, sí voy a sentir así como que extraño no verlo, pero agradecemos mucho estos 3 episodios y ya después de todo lo ocurrido, de todo lo que se dijo, pues estuvo bien. O sea, en resumen yo les puedo decir que estuvo bien. Me gustó que estuviera ahí.
Hermoso arte de Gravity, vean ustedes qué belleza, la carita, el ojo de Jungkook, no, bueno, es que le quedó hermoso este arte, hermoso, precioso, y seguimos con miles de momentos que ahorita yo ya tengo aquí, este que es un arte un poco más subidito de tono, pero muy bonito. Bueno, pues recuerden que todo esto ya está en nuestra página de Domina, y otra de las noticias del día que estoy esperando llegar a mi feed ahí, ay, vean este arte, qué preciosura, muchas imágenes hermosas de, vean lo que nos regaló el día de hoy McDani, no, es que es una belleza. Jimin cuando estaba dormidito con sus puñitos cerrados. ¡Qué bonito! Jungkook con el perrito y así de bienvenido a casa. ¡Qué lindo! No, pues sí, esto de los engaños es tremendo. Hablando, por cierto, del cumpleaños de Jungkook que ya se viene, la fanbase de Jungkook Japan instaló un lugar para fotos por el cumpleaños de Jungkook para que las fans se tomen fotos y dejen sus notas adentro al lado del edificio de oficinas de HYBE. ¡Qué bonito! Vean, no, sí les quedó precioso. Yo no sé cuánto les habrá costado, pero qué cosa más bonita. ¿Se imaginan? Ok, ahorita no tenemos a Jungkook, pero pueden ir las fans de Corea a este lugar maravilloso a sacarse fotografías. ¡Ah! ¡Qué preciosidad! De verdad. Gracias a las fans japonesas que hicieron esto posible. De verdad, muchas, muchas gracias. Otra de las notas del día, ya está disponible lo que va a ser la mercancía de Are You Sure. Vamos a ver qué es lo que nos están vendiendo, las playeras, los gorritos. Esta camisa sí me la compraba, se me hace preciosa, o sea, realmente hay dos cosas que amo muchísimo. Los cuadros y este color en la camisa, no me lo van a creer, pero tengo un pantalón que les juro que queda ideal. De aquí tenemos más. Esto ya va a estar disponible a la venta en la tienda de Weaver. Un estuche para viajar, queda perfecto para la ocasión. Y pues tenemos muchas cosas bellas. ¡Qué bonito! Bueno, pues para ahí, para las afortunadas que se lo puedan comprar, ¡qué maravilla! Nos vamos a despedir con este arte el día de hoy. Les recuerdo que mi nombre es Bel Romani, que me encanta estar con ustedes, que por favor se suscriban al canal, me dejen sus comentarios, den like. Le pueden dar también clic a la campanita. Por ahí algunas me han estado comentando que no les llegan las actualizaciones. Cuando ustedes entran al canal o se suscriben, les va a aparecer una campana. Es importante que le den un clic para que les avise, les notifique de todos los videos que están saliendo en el canal. Y ahora sí, con eso me despido. Les recuerdo que nos vamos a ver y escuchar lo más pronto posible en el siguiente video.